buenos días, amables televidentes de este Zoom matutino Primera Hora. Sobre todo dándole gracias a Dios, al Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, por darnos las bendiciones a los que viven allá en el exterior, a los que estamos aquí en República Dominicana y sobre todo a este equipo que cada mañana de lunes a viernes estamos con ustedes a través de Teleimpacto, Canal 52 y 22, 52 para Claro y 22 para las demás agencias de cable en el país y con más de 80 redes de cable en todo el territorio nacional y nuestro canal diferido internacional Primera Hora TV por YouTube. Sobre todo queremos confirmar con ustedes el amor que tenemos de hacer esto con tanta dignidad, sobre todo con la verdad, a todos nuestros seguidores que damos gracias también por preferirnos y por compartir con nosotros todos los días de la semana, incluyendo los fines de semana. En esta hermosa mañana, no tan calurosa, pero sí hermosa porque no hay lluvia, aunque la lluvia es hermosa. Pero sobre todo porque hay una lluvia que no es la que moja, sino una lluvia que tiene a la expectativa a esta sociedad, que es la lluvia de la política. Miren, hay cosas que uno tal vez no quisiera escuchar, pero las cosas hay que escucharlas, porque vivimos en un mundo de democracia y que ya se nos hace difícil retroceder a ella, muy a pesar de que la libertad de expresión sigue siendo un gran obstáculo en nuestra sociedad. Porque todavía, dependiendo de quién gobierna, dependiendo a quién afecte un comentario, pues este puede ser delimitado, puede ser expulsado, puede ser amonestado y puede pasarle cualquier cosa, dependiendo hacia quién se dirija ese comentario. Y ya vemos cómo en este proceso de agitación continua, en la oscuridad política que vivimos, le resulta a mucha gente difícil que se le cuestione. Y lamentablemente, valga la redundancia, estamos en un mundo donde el cuestionamiento es ilimitado, porque las redes sociales forman parte de la libertad de expresión, cosa que no era en el pasado, y que ahora se fundamenta en la sencilla razón de que la Internet, a través de un simple celular, se pueden emitir opiniones, consideraciones, acusaciones, afirmaciones y todo lo que envuelve el acontecer sociopolítico y económico, no solo de República Dominicana, sino del mundo entero. Nadie escapa a eso. Ya el mundo está totalmente entrelazado en una sola acción, en un celular. Todo lo que depende de la vida de un ser humano, fuera de la mano de Dios, que es la principal, es su comportamiento dentro de su conglomerado, su comportamiento dentro de su accionar, su honestidad, su moral o su irrespeto a la sociedad donde vive. Decía George Better que lo único que une a los seres humanos es la muerte. Y es verdad. Puede ser la persona más mala o que haya tenido un comportamiento no muy adecuado, y cuando muere usted escucha incluso a sus detractores no hablar mal de él, porque la muerte une a las personas en criterio, en pensamiento,
en dolor y a veces en amargura por el daño que se le hizo a esa persona, y al ver que murió, el remordimiento aparece. Y eso es parte. Entonces tiene razón este gran pensador cuando dice que la muerte une a los seres humanos. Ahora, el gran filósofo, politólogo y jurista alemán, Carl Schmitt, muy conocido por los políticos, decía que en la ciudad se reconoce en efecto la virtualidad del amigo, pero la fuerza de la política es la enemistad. Y sigue diciendo Carl Schmitt, o dicho con mayor precisión, la hostilidad. O sea, que la política es irreversiblemente la enemistad que desune, contrario a la muerte. Y que dentro de todo lo que hace es hostilidad. Entonces, los que intervienen en política, generalmente, aunque tengan un mismo partido político, se siente la enemistad. ¿Y cómo se da cuenta la sociedad cuando personas de un mismo partido político existe una enemistad? Bueno, con la hostilidad de un grupo hacia el otro o viceversa. Ahí hay hostilidad de que no hay conformidad de un sector contra el otro, aún siendo del mismo partido político. Y eso es muy común en la República Dominicana y en el mundo entero, pero no me puedo referir al mundo porque lo que yo he vivido es en República Dominicana. Y hemos visto la gran hostilidad partidaria dentro de una misma organización política. Se ha visto en el PRD, entre los aspirantes a la presidencia, como lo fue don Antonio Guzmán Fernández, Salvador, Jacobo Malluta, Salvador, Peña Gómez, Jacobo, en el PRSC, primero Partido Reformista, Balaguer Augusto Lora, después Balaguer Álvarez Bogal, Balaguer Jacinto Peinado, en el PRD después Hipólito Atuey, Hipólito Miguel, es el que más ha estado en la hostilidad política, de enemistad, porque ahora está en el PRM y hay hostilidad de él entre Hipólito y Luis Abinader. Es el que más ha abarcado. Y en el PLD, la hostilidad se ha concentrado en dos figuras, Danilo y Leonel. Hay una amplia hostilidad política en este preciso momento en la República Dominicana. ¿Y quiénes la están produciendo? Bueno, en el PLD, Danilo y Leonel, y en el PRM, Hipólito y Luis. Miren que Carl Schmitt no se equivocó. Ahí está, es irreversible eso. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Un mercado político. No digo mercado político en términos despectivos, sino que es un mercado porque allí está la oferta y la demanda a gusto del ciudadano. El ciudadano cada 4 años tiene la oportunidad de tener un bono como consecuencia de sus ahorros que hace a través de los impuestos que le cobran, y entonces la Constitución le otorga un derecho de elegir y ser elegido. Eso es así. Entonces, ¿dónde va ese ciudadano a comprar con ese bono? A un mercado político. ¿Qué oferta el mercado político? ¿Quién hace las ofertas? Los partidos políticos. Usted tiene la opción
cuando va a un mercado a gastar o a invertir donde usted considere que es lo mejor, no solo para usted y su familia, sino para su vecino y para quienes usted le va a recomendar ese producto como bueno, para que lo que le corresponde como bono en la Constitución lo invierta ahí. Y esa es la cadena que se utiliza a través de los mismos ciudadanos para ejercer el derecho al voto y recomendar a tal o cual candidato de su preferencia. Entonces, en un espectro donde hay un mercado abierto, como si fueran las tiendas, como si fuera la pulga, para que se entienda mucho mejor, mercado modelo o mercado nuevo, usted tiene que hay quien vende plátano, hay quien vende yuca, carne, de todo. Pero en este caso, lo que se exhibe como venta es un producto que se llama político, una figura, es lo que se vende en ese mercado político. Y la sociedad se le llena de propaganda a través de las encuestas, a través de la televisión, a través de la internet, a través de la radio, a través de la prensa escrita, igual como se hacen con los productos que se comercializan, se colocan como oferta para que las personas lo demanden y lo consuman. Nosotros tenemos, en el sistema político, usted tiene el derecho a consumir lo que por tiempo le han vendido que no sirve. Pero usted lo ha comprado, usted lo ha adquirido y está consciente que le va a durar poco. Un ejemplo, bueno, ustedes saben que los productos chinos no tienen la misma calidad que los productos norteamericanos. Usted va a adquirir un producto chino porque le llama la atención, pero sabe que el nivel de vida de ese artículo va a ser menor que el del norteamericano, porque la calidad no es la misma, nunca. Entonces, en el caso de lo político, ya ustedes, los dominicanos, incluyéndome a mí, hemos visto en un mercado político la oferta de los mismos candidatos. Y el pueblo lo ha adquirido, lo ha consumido. Sin embargo, los resultados a nivel del hogar y de las recomendaciones no han sido la de mayor optimización y calidad. Y se ha quedado entonces la duda de si el próximo año, cuando me toque mi bono para comprar en el mercado político, debo de adquirir el mismo o recomendar el mismo que utilicé en estos 4 años que próximamente vencen y si me salió con la calidad que yo esperaba. O por el contrario, tengo que recurrir al que yo compré hace 18 años o al que compré hace 8 años, que a lo mejor me salió mucho mejor, pensando la persona. O por lo contrario, tendré que comprar un producto que aunque no lo conozco, debo de asegurarme que tal vez ese me sale mejor porque ya conozco los 3 anteriores que he comprado. Y entonces usted tiene ahí la libre oferta con la demanda. Pero tiene la conciencia y de saber qué le va a recomendar a la familia, a los amigos y a su entorno. Si es el nuevo, si es el viejo o si es aquel que ya usted conoció y hasta ahora no lo ha consumido de nuevo. Ese es el sistema político que tenemos ahora mismo en la República Dominicana. Tenemos 3 productos que ya han sido presidentes: Leonel, Hipólito y Danilo. En estos últimos 23 años, la sociedad ha consumido
12 años el producto de Leonel, 4 años el producto de Hipólito y camino a 8 años del producto de Danilo Medina. ¿Cuál ha sido el resultado de la familia durante estos últimos 23 años al consumir de manera diferente estos tres productos? ¿Cuál ha sido la ventaja? ¿Cuál ha sido el provecho? ¿En qué se ha beneficiado? Porque el que compra algo, el que adquiere algo como consecuencia del fruto de su esfuerzo con dignidad, tiene la esperanza de que lo que adquiere es de muy buena calidad y que le va a dar resultado y que no va a ser engañado y que al final va a poder consumir algo que la familia, sus amigos, sus vecinos también disfrutan. Ese no ha sido el caso. Hasta ahora no podemos decir que esos tres productos de esos últimos 23 años han llenado las expectativas sociales, económicas, políticas, morales de nuestro país. Ha habido duda, ha habido contratiempo, han habido consecuencias, más negativas que positivas. Si usted busca el aspecto positivo de este tiempo, en estos últimos 23 años, lo que va a encontrar son lo siguiente. En el año 2019, todo lo que tenemos una edad que sobrepasen los 40 y tantos años, han vivido los tres productos, Leonel, Hipólito y Danilo. Los que tienen una edad más joven han podido vivir los últimos 8 años de Leonel y estos 7 años de Danilo Medina. ¿Y qué pasa con todo esto? Que para la gran mayoría de jóvenes, incluso sale a resurgir cómo era el lamento supuestamente, como me dijo uno, ¿eso era un supuesto o no? No, fue realidad. El lamento de las personas en los supermercados en la era de Hipólito, con $1 a 50 por 1. La gasolina subió, la inseguridad se incrementó y entonces vino como consecuencia la llegada de Leonel Fernández de nuevo. ¿Qué ha sucedido después de ahí a la fecha de hoy? ¿Cuáles han sido los cambios positivos de haber salido de Hipólito y haber llegado a Leonel? ¿Qué resultó positivo para esta sociedad los 8 años de Leonel Fernández en comparación con los 7 de Danilo Medina y los 4 de Hipólito Mejía? ¿Qué es lo único que se escucha en estos últimos 23 años? Bueno, que un grupo de adeptos de ellos tres se han enriquecido ilícitamente en gran proporción. Eso es una. Con el dinero de los sacrificados contribuyentes. 2. Los servicios que deben de brindar a la sociedad como consecuencia del aporte que hacen los ciudadanos con el pago de sus impuestos, no han podido lograr ni siquiera uno que tenga estabilidad y corresponda a las demandas de la población. La salud, 23 años perdido. No hay salud. Tenemos supuestamente más hospitales, pero menos atenciones médicas. Tenemos más hospitales, más médicos, pero menos medicamentos. Tenemos más hospitales, tenemos más población, pero hay más enfermedades.
tenemos más hospitales y nos hemos convertido por la falta de coherencia, por la falta de posición de leyes y de control de vigilancia, nos hemos convertido en el primero o el segundo país de más muertes por accidentes de tránsito y más lesionados, en su mayoría jóvenes en actividad productiva. Ya los hospitales no aguantan el alto índice de traumatología del área de accidentes en la República Dominicana. No hemos logrado tener una ley de transporte, una policía metropolitana y provincial de transporte que genere y garantice la reducción de los accidentes. En vez de disminuir, vamos en aumento. Y los fondos que se utilizan en los hospitales, son muchos los escándalos de que se los roban. La construcción, modernización de los hospitales es un escándalo de corrupción y cuando lo terminan no sirven. Vicios de construcciones y todo lo que puede haber. Se construye con dinero del Estado, de los contribuyentes, grandes construcciones hospitalarias y la convierten en privada, que va a manos de patronato y salen multimillonarios. Si nos vamos al campo de la educación, desde el 2013 hemos incrementado al 4% para la educación y ni siquiera en los años 60, cuando yo empecé a estudiar, en los años 70, habían precariedades, pero el estudio, las escuelas eran seguras, la calidad de la educación era verdaderamente elevada, no había el alto costo para los padres en útiles escolares, porque con un mismo libro podían estudiar generaciones. No había que cambiar los lápices y las mascotas, o los cuadernos de la época. No así los grandes textos, porque se podían intercambiar, y en familia completa, dependiendo de la edad, podían utilizar todos los libros y se graduaban hasta ir a la universidad. Hoy nada de eso se puede hacer porque los textos lo cambian anualmente. Y tenemos un presupuesto multimillonario para las escuelas. Hemos construido cientos de escuelas que hacían falta y el resultado ha sido más que negativo porque la calidad que se sirve en las escuelas, tanto en la educación como en los servicios de alimentación, es del más bajo nivel. Y la corrupción del derroche del dinero que se debe utilizar anda por doquier, sin que nadie sea castigado. Entonces no hemos avanzado en educación en estos 23 años. Al revés, hemos caído al más bajo nivel de escalafón a nivel de toda la región. A veces nada más superando Haití, cosa increíble. En cuanto a las universidades, nuestras universidades no aparecen ni siquiera en la primera 200. Una cosa increíble. Cuando en mis años de estudio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo era de las mejores universidades de toda la región. Y un título universitario de la UAS le era rivalidado en cualquier país. Hoy no tenemos un título para eso. Pero esa es la educación. Si nos vamos a la seguridad, que verdaderamente anteriormente los jóvenes eran reprimidos en la era de los 12 años de Balaguer, no fue fácil, y que después pensábamos que íbamos a lograr que nuestra juventud pudiera circular en las calles, ir a las escuelas, a divertirse, sin ningún temor de ser agredido, asaltado, violada o muerto. Hoy la inseguridad está en el más alto nivel de toda nuestra historia. Nadie está seguro. La intranquilidad familiar cada vez más se apodera de la familia. No tenemos control ni siquiera de uno mismo siendo adulto.
Y peor aún, para los adolescentes, los niños y las mujeres. No hay garantía para estar en las calles. Es increíble cómo hemos perdido nuestro accionar dentro de nuestro mismo país. A esto debemos de agregarle que nos hemos convertido en una nación que íbamos con un crecimiento poblacional de 2.45, lo hemos bajado, sin embargo se ha incrementado por encima de 3, porque tenemos millones de extranjeros que viven en la República Dominicana y donde el 25% de los partos que se hacen en nuestros hospitales son de nacionalidad haitiana. Lo que representa que en nuestro país, en vez de reducir la tasa de crecimiento, en vez de reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, la hemos incrementado. Nos resulta hasta chocante cuando se habla de que 9 niños mueren diarios en los hospitales de nuestro país. Una cosa increíble. Pero que dentro de esos 9 niños, la mayoría son de nacionalidad haitiana. Oigan qué paradoja. Pero también tenemos un incremento de ciudadanos de otra nacionalidad, las venezolanas, como consecuencia del problema de Venezuela, y también los chinos que han venido al país no solamente a trabajar, sino a montar una serie de ventas sin ningún tipo de control ni de salud. Y eso pasa desapercibido. Tenemos una sociedad en estos últimos 23 años en donde la clase política que dirige la nación se acusa mutuamente de ser delincuentes, de ser corruptos, de ser ladrones. Hasta en el Congreso de la República Dominicana, usted escucha a diputados vociferarse, pero tú eres ladrón. Óigame, en pleno hemiciclo se acusan de ladrones, de corruptos, de que se venden para aprobar leyes, de que se venden para modificar constituciones, de que se venden para aprobar leyes que benefician a terceros, de que utilizan el dinero del pago de nuestros impuestos para festinarlo en barrilito, cofrecito, en compra y actividades de juguetes, del Día de la Madre, de habichuela con dulce, de Navidad. En todo lo que usted menos se puede imaginar, se utilizan los fondos públicos para divertirse. Somos el único país donde el caso Odebrecht todavía no tiene un solo en la cárcel. Ya van años en eso. Y hay acusaciones y contraacusaciones, que están lo que no deben de estar y que faltan lo que deben de estar. O son más lo que deben de estar, excluyeron 8 y entraron 1. Óyeme qué cosa. Un país donde el que anda pregonando candidatura presidencial ha sido acusado de corrupción y pasa desapercibido como que nada ha pasado en una sociedad. Un país donde debe de darnos mucho miedo a los padres y a toda la sociedad, a la iglesia, donde más honradez hay, donde más construyen conciencia de honestidad, es el caso del narcotráfico. Debe de preocuparnos a todos ya. Ya el narcotráfico no es algo simple. No es algo que podemos verlo como que no está pasando.
el narcotráfico da miedo. Ya no hay un solo barrio en ningún pueblo de la República Dominicana, en ningún pueblo donde no existe el flagelo del consumo y distribución de narcóticos. Cuando se habla o se hablaba en tiempo pasado de un director de la DNCD de que en el país existían más de 30,000 puntos de droga, fue un escándalo porque decíamos de qué forma fue cuantificado ese número de más de 30,000 puntos de drogas. Hoy no necesitamos cuantificarlo. No se necesita. Simplemente nada más hay que visitar las provincias y los barrios de la ciudad capital y del Gran Santo Domingo, para usted darse cuenta cómo anda el flagelo de la droga, cómo se distribuye y cómo se consume, incluso en adolescentes y hasta en niñas y niños. Cómo personas adultas mayores son también parte del engranaje del narcotráfico. Cómo también lo llamado a poner el orden y el control a ese eminente flagelo que destruye las poblaciones y las sociedades, se suman a ello, como es el caso de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que los escándalos de corrupción en el uso y consumo y venta de narcotráfico estén entrelazadas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Que los escándalos que hoy existen, cómo se distribuye y cómo sale a relucir una entrevista que da el flamante senador de Baní, donde habla de los famosos 2,000 kilos de San Cristóbal y donde él hace acusaciones y pasa tan desapercibida y donde el Ministerio Público, ni las autoridades, ni la misma población política pone atención a lo que un senador está hablando. No pienso que sea un loco, no pienso que se lo invente, pero las afirmaciones que hace Winston Guerrero es de haberse llevado a él al Ministerio Público, porque lo que él está diciendo debe de demostrarlo y debe de encauzarlo con las autoridades para detener a quienes cometieron eso. Porque decir Winston Guerrero que los 2,000 kilos terminaron en 300 y pico y que una camioneta de la Policía Nacional diera 2 viajes cargadas de sacos de cocaína, que el chofer de una grúa que transportó el camión se llevara 50 kilos y que se repartiera entre la dotación policial de a 50, de 20, de 5 y 10 kilos a los policías, no puede ser una cosa tan simple que se escuche y ande como si nada por las redes sociales, como algo que no tiene importancia y que haya silencio y que el propio gobierno, las autoridades, no solo policiales y judiciales, sino las autoridades de la República Dominicana en el aspecto social civil, no entiendan que estamos perdiendo la lucha contra la droga en el país, como hemos perdido prácticamente la lucha contra la corrupción y la impunidad, y como hemos perdido prácticamente la lucha contra la migración masiva y ilegal de los haitianos. Ahora resulta que también vamos a perder la lucha contra el narcotráfico, como anda y se pasea horrendamente por los hogares de nuestros niños, niñas, adolescentes, con el auspicio de los mismos miembros de la policía, las Fuerzas Armadas y del gobierno. Porque el gobierno es el jefe del Ministerio Público. El gobierno es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Policía Nacional. El gobierno es el jefe de la Po
Y si el narcotráfico está paseándose hondamente de esa forma, cuenta con el auspicio del gobierno. Porque cuando se habla de gobierno, no se habla del presidente de la República, se habla del Estado completo, donde involucra a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público, y donde también tiene que ver el poder de la justicia. Y nos estamos volviendo a lo mejor indolente y estamos perdiendo el país. Lo estamos perdiendo. ¿Y de qué manera lo estamos perdiendo? Se habla de que en el mundo la lucha contra el cáncer no ha sido posible combatirlo porque no ha aparecido el antídoto, la medicina que pueda combatir el cáncer y evitar tantas muertes en niños, en niñas, en jóvenes, en adultos, especialmente en mujeres y en hombres. Pero también es cierto que combatir el cáncer se requiere de mucho estudio para encontrar medicamentos que sea posible. Reducir las muertes al igual que con el SIDA. Pero en el caso de la corrupción, de la impunidad, de la migración ilegal y del narcotráfico, no necesitamos buscar científicos para que encuentren el medicamento. Lo único que necesitamos es conseguir hombres y mujeres honestas, comprometidas con la transparencia y la dignidad y la moral de la sociedad dominicana. Que quienes ocupen cargos estén comprometidos a la honestidad y no a la vulgaridad y a las cosas mal hechas. Porque el problema de que estamos perdiendo la lucha, porque para mí no se ha perdido, todavía podemos salvarla. La lucha contra la corrupción y la impunidad no se ha perdido. La lucha contra el narcotráfico no se ha perdido, ni tampoco la lucha contra la migración masiva e ilegal de los haitianos. Ninguna de las tres se han perdido. Lo que están es corrompidas en estos últimos 23 años. Se han incrementado las tres en estos últimos 23 años. Se han incrementado no solo esas tres, sino una cuarta, que es la inseguridad ciudadana como consecuencia de esos tres elementos que son los responsables, mis queridos aspirantes a la presidencia y gobernantes, de todos los males sociales que tenemos. Porque la drogadicción, la venta de droga genera inseguridad ciudadana, criminalidad, secuestro, sicariato y demás cosas negativas. La corrupción y la impunidad genera muerte, destrucción, negación de servicios y todos los males que puedan existir en una nación. Y la migración ilegal de los haitianos genera también entrada de narcotráfico, de armas, muertes e usurpación de los recursos del Estado en materia de servicios sociales y oportunidad de empleos de los dominicanos. Fíjense que todo lo que tiene que ver y está relacionado con la inseguridad que vivimos dependen de esos tres elementos. Como usted escucha a los aspirantes y al gobierno de hablar de la inseguridad ciudadana y obvian que la razón real de esa bendita inseguridad que nos tiene a todos
de una forma que ya no dormimos, ni estamos tranquilos, son esos tres elementos: corrupción e impunidad, narcotráfico, inmigración ilegal masiva haitiana. Son los tres flagelos que ponen a esta sociedad en la inseguridad que vivimos. Son estos tres flagelos que en los últimos 23 años están en el más alto nivel de descontrol moral y social de nuestro país. Son estos tres elementos que han hecho posible que muchas personas se hayan hecho ricos con este desastre de la sociedad. No hay nada que haya hecho más rico a políticos y militares que la corrupción y la impunidad, el narcotráfico y la migración ilegal haitiana. Si no detenemos eso, no vamos a salvar la nación. La inmoralidad, la deshonestidad y la irresponsabilidad política de esta sociedad tiene el país al borde de una crisis incluso inimaginarias. Porque cada vez más nos damos cuenta que no hay control social con las personas, que la violencia de estos tres flagelos ya está llegando a la sociedad. Cualquiera lo mata a usted por una discusión simple. Cualquiera. Porque ya la irritación sobrepasó los niveles de la conducta de los ciudadanos. Al ver que no hay régimen de consecuencia ni de castigo contra la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la migración ilegal haitiana. Ese es el mayor problema que tenemos en la República Dominicana. Las encuestas, ¿de qué hablan las encuestas? De la puntuación de los partidos políticos, de los candidatos. ¿Qué reflejan los medios de comunicación en las encuestas? La puntuación de los candidatos y sobre todo dependiendo quién manda hacer la encuesta, que es el que quiere salir en la portada de un periódico digital o impreso, de la televisión, para sentirse ser la principal figura para las elecciones del año 2020. Es lo único que le importa. Mientras esas mismas encuestas, de manera microscópica, sin importancia, porque la importancia de la encuesta es cuánto tiene Leonel, cuánto tiene Danilo, cuánto tiene Abinader, cuánto tiene Hipólito, y por primera vez vimos una que dice cuánto tiene Ramfi Domínguez Trujillo. Pero no reflejan otra cosa que no sea que no se quiere reelección, que sí se quiere reelección. Mientras donde está la sangre derramada es en los otros aspectos que preguntan las encuestas y que los medios no resaltan ni las reflejan con la pulcritud que debe de ser, y que es lo más preocupante. Desempleo en los jóvenes, más de un 30%. Los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, más de un 22%. La inseguridad ciudadana, más de un 15%. La corrupción, más de un 20%. Y debería de ser un 80%. El narcotráfico, una puntuación elevadísima. Entonces, ¿dónde está la verdadera realidad social de este país? En lo que no se quiere resaltar ni combatir. Y en lo que nos va a llevar a nosotros a un fracaso inimaginable. Mantener por tanto tiempo
esas estadísticas negativas en una nación no le garantiza ni siquiera a los que auspician la corrupción y la impunidad, a los que auspician el narcotráfico, a los que auspician la migración ilegal haitiana, ni a ellos mismos le garantiza y su familia la estabilidad moral que ellos quieren aparentar, pero sobre todo su estabilidad económica y legal que prevalece. De nada le va a servir a nadie en este país, a los empresarios que dicen ser protectores de la sociedad, también van a sufrir. Todos vamos a sufrir el ritmo desacelerado que lleva a la sociedad dominicana por rumbos desconocidos. Nosotros, todos los dominicanos, tenemos unas elecciones el próximo año. Elecciones que, a pesar de tener una nueva ley electoral 3318, un nuevo régimen electoral, no garantiza nada, absolutamente nada. El desastre que puede haber para estas elecciones está al doblar de la esquina. No hay mecanismo que garanticen las famosas primarias. No hay mecanismo que garanticen transparencia en la votación. La Constitución establece 2 elecciones, una en febrero y otra en mayo. No hay nada preparado, ni para febrero ni para mayo. Está en proceso. Los partidos políticos no saben cómo van a elegir sus candidatos. Más de 4.100 y pico de candidaturas que habrán de existir en las elecciones del año 2020. Todavía se está a la espera de cuál será la decisión del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, si va a optar o no por una reelección, a lo que yo me adhiero de que sí va a ser candidato. ¿Bajo qué circunstancia? Bajo cualquier circunstancia. Porque es una decisión de enfrentamientos, de inseguridad en un país donde las leyes no sirven y donde los senadores y diputados responden al dinero. En un país donde estamos viendo una lucha desgarradora por la nominación de 2 partidos, los principales del país, PRM y PLD, donde los insultos, las contradicciones son alarmantes. ¿Qué puede salir de un proceso electoral que apenas a un año de celebrarse no hay nada establecido, ni hay tranquilidad en los partidos políticos principales? ¿Qué puede salir? Bueno, lo mismo que estamos viviendo con la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la migración ilegal haitiana. Esperemos, si no nos unificamos, si no pensamos por la nación y deponemos las actitudes personales y de intereses individuales, lo que habrá de suceder, nadie lo podrá controlar para los próximos 4 años. Que Dios nos cuide y que la sociedad reflexione y entienda que no solo está en juego quién será el presidente, sino cómo será la nación en los próximos años y sobre todo para nuestra juventud
y el futuro de todos ellos.